El entrenamiento de cualquier modelo de Deep Learning, sea una red neuronal, una red convolucional, una red transformer o cualquier otra alternativa, es una fase súper importante que debemos saber desarrollar correctamente si más adelante queremos poder usar esos modelos para generar diferentes tipos de predicciones. Y este entrenamiento consiste en usar algo que se conoce como el algoritmo de aprendizaje, que permite de forma automática ajustar lo que se conoce como los parámetros de esos modelos, lo que le permite aprender a detectar patrones en esos datos para luego generar precisamente esas predicciones. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con lo que podríamos llamar situaciones extrañas que no permiten al modelo aprender correctamente. Es decir, que el algoritmo de aprendizaje no funciona correctamente y no podemos entrenar el modelo para que genere esas predicciones que estamos esperando. Así que en este tutorial vamos a ver esas principales situaciones extrañas que nos podemos encontrar durante el entrenamiento de estos modelos de Deep Learning, y les voy a compartir además las principales técnicas que considero resultan útiles para resolver estos inconvenientes y que nos permiten al final lograr entrenar correctamente estos modelos. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, como siempre recuerden que el código fuente de este tutorial lo encuentran en la descripción del video. Comencemos hablando rápidamente de los temas que vamos a ver a lo largo de este tutorial. En primer lugar, vamos a ver cuál es el punto al que quisiéramos llegar cuando hacemos el entrenamiento de un modelo, es decir, vamos a hablar del entrenamiento ideal, los resultados que esperaríamos obtener. Luego vamos a hablar del primer, digámoslo así, tipo de síntoma que encontramos al momento de hacer el entrenamiento y que nos indica que las cosas no están andando bien, y que sucede cuando la pérdida aumenta e incluso puede llegar a ser tan grande que tiende a ser infinita. El segundo síntoma que podemos llegar a ver es cuando la pérdida tiene valores NaN o not a number, valores que no son numéricos. En el síntoma 3 vamos a hablar de cuando no hay datos faltantes, hemos verificado que nuestros datos están procesados correctamente, pero a pesar de eso la pérdida sigue teniendo valores not a number. El síntoma 4 es que la pérdida se queda estancada, llega a un punto, comienza a disminuir, pero en un punto determinado no cambia ese valor, se mantiene estable, no se sigue reduciendo. En el síntoma 5 vamos a hablar de que la pérdida nuevamente comienza a crecer y en algún momento se sale de control. Y en el síntoma 6 vamos a ver cuando la pérdida oscila y no se estabiliza, comienza a moverse de un lugar a otro, de un valor mínimo a un máximo, pero no cambia tampoco. Entonces esa es la idea. También tengamos en cuenta que acá en los ejemplos que veremos en este tutorial vamos a verlos específicamente para el caso de redes neuronales, pero esta misma lógica de las técnicas que vamos a ver para resolver estos inconvenientes funcionan esencialmente para cualquier modelo de Deep Learning, es decir, podemos usarlas para entrenar correctamente redes convolucionales, redes recurrentes, redes LSTM, redes Transformer, cualquier tipo de arquitectura. Y comencemos entonces hablando del entrenamiento ideal. En lo que mencioné hace un momento hemos hablado de un elemento importante que es la pérdida, y en este punto es importante entonces entender qué es esto de la pérdida. Básicamente la pérdida, de cuando yo entreno cualquiera de estos modelos, yo le presento unos datos de entrada al modelo, el modelo genera unas predicciones y la idea es que yo esas predicciones, esos valores numéricos que se generan a la salida del modelo, pueden ser por ejemplo una categoría a la que pertenezca un dato, puede ser una imagen, puede ser una máscara de segmentación si estamos hablando de imágenes, puede ser texto pero representado numéricamente de forma interna en la red, puede ser cualquier tipo de dato. Esa salida lo que hacemos es compararla con un dato de referencia al que nosotros queremos que llegue el modelo, y al comparar esos dos elementos, la salida de la predicción que genera el modelo y el valor al que debería llegar, pues se comparan numéricamente usando diferentes tipos de métricas, y eso es lo que se conoce como la pérdida. Y esa pérdida, lo que hace el algoritmo de entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje, es usar un elemento que se conoce como el optimizador, y el optimizador lo que permite es reducir esa pérdida. Si logramos reducir esa pérdida, pues lo que estamos haciendo es que el modelo genere unas predicciones que se van a parecer bastante al valor ideal al que queremos llegar. ¿Y qué se modifica dentro del modelo al momento de reducir esa pérdida? Pues se modifica lo que se conoce como los parámetros del modelo. De esos parámetros y de los hiperparámetros les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero esos parámetros son unos coeficientes numéricos que se van a ajustar automáticamente
usando un algoritmo de entrenamiento que a su vez usa un optimizador que lo que busca en últimas es reducir esa pérdida. De todos esos detalles hablo, por ejemplo, cuando hablamos de las redes neuronales en los videos que les dejo por acá enlazados. Usamos técnicas como el gradiente descendente o técnicas más avanzadas que también les dejo por acá enlazadas en la parte de arriba o en la descripción del video. Pero entonces la idea básica del entrenamiento es ese. Vamos a usar un algoritmo que va a optimizar esa pérdida, es decir, que va a hacer que se haga cada vez más pequeña a medida que avanza el entrenamiento. Importante en todo caso que independientemente del problema que estemos resolviendo, esa pérdida nunca va a ser exactamente igual a cero, porque no vamos a tener nunca un modelo perfecto que para absolutamente todos los datos genere las predicciones de forma totalmente ideal. Entonces la idea sí es que esa pérdida llegue a ser lo más pequeña posible, lo más cercana a cero posible, pero nunca va a ser exactamente igual a cero. Entonces ese es el punto de partida, y para entender un poco esta lógica, pues entrenemos un modelo, un sencillo modelo, una red neuronal con ese comportamiento ideal para ver cómo ese punto al que quisiéramos llegar con cualquier modelo de Deep Learning. Entonces comencemos acá importando varias librerías NumPy para generar algunos datos con los cuales voy a entrenar el modelo, los sencillos modelos que voy a construir a continuación, y vamos a importar de TensorFlow Keras diferentes elementos. Entonces vamos a importar Sequential para poder crear esas redes neuronales, Dense para poder aplicarle capas a esas redes neuronales, añadirle capas a esas redes neuronales, Batch Normalization para hacer algo que se conoce como la normalización de lotes, que es una técnica de la que vamos a hablar más adelante. Acá de Optimizers vamos a importar el gradiente descendente, que es el, digamos, el optimizador más usado y el más sencillo de todos, pero acá hay uno más sofisticado que se llama Adam, que también permite entrenar estos modelos. Vamos a importar setSeed para fijar la semilla del generador aleatorio al momento de crear el modelo. Y de Keras Constraints vamos a importar MaxNorm, que nos permite hacer lo que se conoce como el recorte de gradiente, que es otra técnica de la que vamos a hablar más adelante. Comencemos fijando acá la semilla de los generadores aleatorios. Yo voy a crear más adelante unos datos que van a ser aleatorios, pero la idea es que cuando ustedes ejecuten el código puedan reproducir estos resultados, es decir, que esos números aleatorios que ustedes generen cuando ejecuten el código sean los mismos que yo obtenga acá para que lleguen a resultados muy similares. Entonces eso se llama reproducibilidad de la generación de los números aleatorios y la reproducibilidad del entrenamiento, de lo cual también hablo en un tutorial que les dejo por acá enlazado. Entonces fijemos la semilla que usa TensorFlow cuando crea los modelos. La voy a fijar a un valor de 1, 2, 3. La idea es que este número permanezca siempre constante para que esos números aleatorios siempre sean los mismos. Y como con NumPy voy a generar unos datos aleatorios, para que esos datos aleatorios sean los mismos voy a usar esta semilla 4, 3, 2. Entonces comenzamos ejecutando esta porción del código y ahora vamos a crear unos datos ficticios, digamos artificiales, pero esto funciona cuando ya tenemos datos reales, es el mismo principio de funcionamiento. En este punto lo que yo quiero suponer es que voy a crear una red neuronal para que aprenda a predecir una relación lineal, es decir, vamos a tener un arreglo X con unas cantidades numéricas y el arreglo Y va a estar relacionado con el arreglo X a través de esta ecuación, es una ecuación lineal. Entonces voy a crear simplemente redes neuronales para que aprendan a hacer la regresión lineal. Es una tarea muy simple, pero cuando tengamos tareas mucho más complejas, el principio de las técnicas que veamos acá va a ser exactamente el mismo. Entonces este es el tipo de datos que queremos generar. Acá voy a comenzar generando ese set de datos. Entonces para X voy a generar unos números aleatorios. ¿Cuántos? 100 valores aleatorios entre 0 y 1. Generamos esos valores aleatorios y acá voy a generar el arreglo Y. El arreglo Y es lo que tiene que aprender a predecir el modelo, es decir, cuando creemos la red neuronal, acá voy a crear únicamente set de entrenamiento, no vamos a ver en detalle validación y prueba porque es un modelo muy sencillo. Aquí el objetivo es ver en el entrenamiento los problemas que nos podemos encontrar y por tanto solo voy a crear los sets de entrenamiento. Entonces creo 100 datos de entrenamiento X, que van a ser los datos de entrada a la red neuronal, y los datos que tiene que aprender a predecir son estos datos Y mayúscula que van a obedecer a esta ecuación 2 por X, una ecuación lineal, pero acá le voy a agregar un valor aleatorio, una cantidad de datos aleatorios, 100 datos, los mismos que tiene el arreglo X, y esos 100 datos aleatorios simplemente lo que van a hacer es, como su nombre lo indica, agregarle algo de aleatoriedad a esos datos para que sea un poco más difícil la tarea de aprendizaje del modelo, pero en todo caso pues es un modelo muy sencillo. Entonces acá tenemos nuestro set de datos y vamos a crear una red neuronal muy simple que va a tener la entrada, que son los valores de X. En la capa oculta le vamos a poner 20 neuronas
y vamos a tener la salida con una sola neurona que va a predecir ese valor numérico. Entonces creamos acá el modelo. Esto también lo explico en detalle en un tutorial de Keras. Si quieren verlo lo dejo por acá enlazado. Entonces creo el contenedor del modelo con sequential en esta línea 6 y luego le agrego con add, precisamente le agrego una capa con 20 neuronas. ¿Cuántos datos ingresan a esas 20 neuronas? Pues ingresa un valor numérico de estos 100 que tenemos acá. Y después de eso, acá en la línea 8 le agrego la neurona de salida. Ya tenemos un modelo muy simple. Acá recordemos que el objetivo es entender en un modelo que funciona correctamente cómo debe ser el entrenamiento. Luego tenemos que hacer algo que se conoce como compilar el modelo. Por ejemplo, si usamos el gradiente descendente, del cual hablo en detalle en un video que les dejo enlazado, tenemos que definir una tasa de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso la tasa de aprendizaje que defino es de 1 por 10 a la menos 3. La tasa de aprendizaje me define qué tan rápido se reduce esa pérdida o qué tan lento se reduce. Entre más pequeña sea la tasa de aprendizaje, más lento es ese proceso de optimización. Entre más grande sea, más rápido es. Pero hay que garantizar que los valores son adecuados, si no empezamos a tener inconvenientes, como lo veremos en un momento. Y luego le digo acá al modelo que acabo de crear, le digo compile. Acá elemento importante, la pérdida, que es lo que vamos a usar o lo que va a usar el algoritmo de entrenamiento, el gradiente descendente, para minimizar esa pérdida, para ajustar esos parámetros del modelo. Entonces la pérdida en este caso es el error cuadrático medio, es decir, queremos que el modelo prediga valores numéricos a la salida y esas predicciones las queremos comparar con estos valores de referencia de la línea 3. Entonces esa comparación la hacemos a través del error cuadrático medio, que es restar elemento a elemento esas predicciones, elevarlas al cuadrado, sumar todos esos errores y promediarlos, y eso nos da un número, y ese número es lo que se conoce como la pérdida, y esa pérdida, la idea es que poco a poco vaya siendo más pequeña. Y acá entonces le decimos cuál es la pérdida y cuál es el algoritmo que vamos a usar para optimizar esa pérdida o para ajustar los parámetros del modelo. Entonces le digo optimizer, acá SGD es el módulo que importé hace un momento, que es el gradiente descendente, y le digo la tasa de aprendizaje que definimos hace un momento. Y con esto ya le decimos fit de entrenar, le presento el set de entrenamiento X y Y vamos a definir 50 iteraciones. Entonces acá lo importante es ver cómo va a evolucionar el entrenamiento. Tenemos las diferentes iteraciones de entrenamiento y acá lo importante es ver que, por ejemplo, la pérdida comienza en 2.17, luego llega a 2.04, 1.93 y en cada iteración, si vamos bajando, vemos que la pérdida se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces este es el comportamiento ideal que deberíamos observar al momento de entrenar cualquier modelo de Deep Learning, que la pérdida se va reduciendo poco a poco. Acá podría llegar a ser más pequeña, lo cual me indica que yo debería usar más iteraciones, pero la idea es que con 50 iteraciones ya tenemos un criterio para saber si el entrenamiento es correcto o incorrecto. El objetivo es comenzar a ver que la pérdida disminuye. Entonces este es el comportamiento ideal, y ahora sí comencemos a ver los diferentes síntomas que pueden indicarnos que el entrenamiento no está funcionando correctamente. Entonces acá un primer síntoma es que la pérdida comienza a aumentar en lugar de disminuir, comienza a aumentar y en algún momento puede llegar a ser infinita. Para simular este comportamiento, entonces voy a crear acá nuevamente el set de datos, es prácticamente el mismo que creé anteriormente, una relación lineal entre X y Y. Voy a crear una red neuronal también muy simple. Acá lo único que cambio es que voy a ponerle 50 neuronas en la capa oculta. Compilo el modelo, entonces defino la tasa de aprendizaje. Usando la misma lógica que vimos hace un momento, le digo compile, le defino la pérdida, le defino el optimizador con esa tasa de aprendizaje y le digo entrene el modelo, modelo.fit, le presento el set de entrenamiento y 50 iteraciones. Ejecutemos esto y acá vemos algo muy diferente a lo del caso anterior. Y es que en la primera iteración, de inmediato el valor de la pérdida es extremadamente grande. Y ya en la siguiente iteración, en la segunda, acá en la segunda iteración de 50, ya la pérdida se convierte en esto, not a number. Acá esto lo que nos está diciendo es que el valor de la pérdida es tan grande que el procesador no puede almacenar ese valor numérico tan grande y por tanto le asigna este valor de not a number. Es decir, que estamos llegando a valores que son prácticamente infinitos. Eso es lo que ocurre en este caso. Ese síntoma puede estar asociado, no siempre la respuesta a ese síntoma es la misma, vamos a verlo a lo largo del tutorial, pero este síntoma puede estar asociado a que la tasa de aprendizaje
probablemente es muy grande. Si la tasa de aprendizaje es muy grande entre una iteración y la otra, dependiendo del modelo y de nuestros datos que tengamos, pues esa tasa de aprendizaje lo que hace es que cuando el algoritmo del gradiente descendente modifica los parámetros internamente, pues eso hace que en la siguiente iteración la pérdida se incremente en lugar de reducirse. Entonces, una alternativa para lograr evitar este inconveniente es, por ejemplo, usar una tasa de aprendizaje más pequeña. En el caso de lo que acabamos de ver, teníamos una tasa de aprendizaje, voy a devolverme un momento, una tasa de aprendizaje de 0.9, vamos a ponerla más pequeña de 0.1, ejecutamos el entrenamiento y ya vemos acá que el comportamiento cambia. ¿Sí? Entonces ya no tenemos valores infinitos en ese entrenamiento. Esto no quiere decir que sea la única solución. Puede ser que modifiquemos la tasa de aprendizaje, pero sigamos viendo ese comportamiento donde la pérdida tiende a infinito. Pero puede ser una opción que tenemos que analizar. Entonces, si no funciona esta alternativa de la tasa de aprendizaje, otra situación que puede estar sucediendo es que a pesar de que la tasa de aprendizaje es pequeña, ocurre algo que se conoce como el fenómeno de los gradientes que explotan. Es decir, que a pesar de que la tasa de aprendizaje es pequeña, cuando el gradiente descendente está ya modificando los parámetros, calcula precisamente algo que se llaman los gradientes, que es como la variación de esos parámetros con respecto al valor que tenga la pérdida, y si esas variaciones son muy grandes, pues tienden a infinito, y eso es lo que se conoce como los gradientes que explotan. Esto también lo explico en detalle en el curso de Fundamentos de Deep Learning con Python que tengo en la Academia Online, que también les dejo por acá enlazado. Entonces, para evitar esto, si a pesar de que corregimos la tasa de aprendizaje, el problema persiste, ahí tenemos que usar un optimizador, es decir, un algoritmo acá en Optimizer, un algoritmo que permita que esa tasa de aprendizaje, a pesar de que la fijamos acá en 0,1, no sea fija, sino que sea dinámica. Es decir, que dependiendo de si los gradientes son grandes, la tasa de aprendizaje debe ser pequeña, y si los gradientes son pequeños, que la tasa de aprendizaje sea un poco más grande. Uno de esos algoritmos muy usado es el algoritmo de Adam, el optimizador Adam, que permite corregir ese inconveniente. Entonces acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear el mismo set de datos. Voy a crear la misma red neuronal del caso anterior, pero acá, cuando compilo el modelo, le voy a decir que el optimizador no es el gradiente descendente, sino que es Adam. Lo voy a dejar con la tasa de aprendizaje que tiene por defecto este optimizador, y vamos a ver que con los mismos datos, con el mismo modelo, pero cambiando el optimizador, ejecutamos esto y ya logramos obtener un entrenamiento adecuado. Ya vemos que la pérdida se reduce progresivamente a medida que avanzan las iteraciones. Entonces es otra alternativa si vemos ese comportamiento donde de repente la pérdida comienza a tender a infinito. Acá vamos a ver otro síntoma, que es la pérdida tiene valores NaN. En el caso anterior vimos que la pérdida tenía valores NaN, pero eso estaba asociado o a los gradientes que explotan o a que la tasa de aprendizaje era muy grande, pero también podemos tener valores NaN debidos a otros motivos. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente: creo el mismo set de datos y acá voy a agregarle unos datos not a number, es decir, unos valores no definidos a dos datos. En el primer dato de X le agrego un not a number, una cantidad no numérica. Esto nos permite, por ejemplo, simular casos en los cuales si tenemos datos de entrenamiento y esos datos están incompletos, no tienen valores numéricos, pues cuando leemos esos datos, automáticamente al hacer la lectura, la librería los completa de alguna manera. Entonces, si no hay valores numéricos definidos para esa celda determinada o para esa posición determinada, pues se le agrega un not a number. Y acá con Y1 también le voy a agregar un not a number. Con este pequeño cambio, a pesar de que el set de datos es el mismo, si creo acá nuevamente la red neuronal del caso anterior y defino una tasa de aprendizaje adecuada, por ejemplo de 0.1 y un optimizador de gradiente descendente, si ejecutamos esto, inmediatamente, incluso desde la primera iteración, inmediatamente vemos que la pérdida tiene not a number. Acá, usualmente, cuando desde la primera iteración vemos este comportamiento, podemos empezar a descartar situaciones. Entonces, si no es la tasa de aprendizaje, que no lo es, ya tiene una tasa de aprendizaje relativamente pequeña. Si usamos, por ejemplo, un optimizador como Adam y el problema persiste, esto lo que nos puede estar indicando es que los datos que le estamos presentando al modelo, estos datos de acá, pueden tener valores faltantes. Es decir, puede estar ocurriendo algo similar a esto, que fue lo que yo hice intencionalmente para
mostrar acá ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la situación en ese caso? Pues realizar el manejo de datos faltantes antes de entrenar el modelo. Es decir, recordemos que antes de llevar los datos al modelo, viene una tarea muy importante que muchas veces es la que toma más tiempo y es cómo preparamos esos datos de forma adecuada para que ingresen al modelo. Una de las fases de preparación de esos datos es garantizar que no hay datos faltantes. Si hay datos faltantes, inmediatamente vamos a tener este inconveniente. De los datos faltantes, del manejo de datos faltantes, también les hablo en un tutorial que les dejo por acá enlazado para que lo tengan como referencia. Entonces acá la solución simulada, digamos, sería en este caso eliminar esos datos faltantes, ejecutamos el entrenamiento y ya vemos que todo funciona de manera relativamente adecuada. Entonces esa puede ser otra situación. Ahora veamos el síntoma 3. Supongamos que ya verificamos que nuestros datos no están incompletos, ya hicimos el manejo de datos faltantes, pero resulta que cuando entrenamos el modelo la pérdida sigue teniendo valores not a number. Simulemos este comportamiento. Entonces acá voy a crear mi set de datos X y Y, voy a crear el modelo idéntico al de los casos anteriores, una red neuronal con la entrada, una capa oculta de 50 neuronas, una capa de salida, defino la tasa de aprendizaje correctamente, compilo el modelo y cuando le digo fit de entrenar, comienzo a entrenarlo y vuelve a aparecer este problema de not a number. Entonces acá debo descartar las situaciones anteriores. Si no es un problema del optimizador, intento cambiar el optimizador, intento reducir la tasa de aprendizaje, garantizo que no hay datos faltantes. Si verifico esas situaciones y sigue ocurriendo esto, acá lo que puede estar sucediendo en este caso particular es que los datos no están escalados. Esto es una fase súper importante. Los datos, usualmente cuando entreno modelos, los datos generalmente lo que se sugiere para estos modelos de Deep Learning es que los datos estén en un rango relativamente pequeño, porque si no, lo que podemos tener es nuevamente el problema de los gradientes que explotan. Si los datos tienen ya valores muy grandes, cuando se está haciendo el entrenamiento y se calculan esos gradientes, esas variaciones van a ser muy grandes y de inmediato eso genera pérdidas muy grandes que al hacer el entrenamiento van a tender a infinito inmediatamente. Entonces ahí debo escalar esos datos correctamente. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Acá intencionalmente cuando yo creé los datos X, fíjense que yo creé el arreglo aleatorio de 100 datos, pero lo estoy multiplicando por 10.000, por un valor extremadamente grande que hace que inmediatamente Y, como el resultado de multiplicar a X por 2, pues vaya a tener valores muy grandes y por tanto, como no están escalados esos datos a un rango de valores más pequeño, pues ahí de inmediato voy a tener ese inconveniente. Entonces acá lo que se sugiere es realizar el escalamiento de los datos. Del escalamiento de los datos y de la importancia de ese escalamiento, también les hablo en un tutorial que les dejo por acá enlazado. Entonces lo que deberíamos hacer sería escalar los datos. Acá yo les muestro como una línea de código usando este escalador que se llama Standard Scaler de Scikit-learn, que también explico en detalle en otro video, pero entonces hagamos lo siguiente. Supongamos que el set de datos no está escalado y acá voy a hacer un escalamiento de esos datos. Entonces importo esa librería, voy a copiar estas líneas de código para hacer ese escalamiento. Entonces lo que hago es crear un escalamiento para los datos X, un escalador para los datos y luego le digo con fit transform aplicado a X, escalo el set de datos X, escalo el set de datos Y. Ya con eso, a pesar de que acá lo estoy multiplicando por 10.000, con este escalamiento que se conoce también como estandarización, ya podemos entrenar el modelo. Acá creo que hay un error, acá se me fue una llave cuadrada y ya con eso observemos que el escalamiento ya hace que el entrenamiento funcione, que no tengamos not a number en esta pérdida. Entonces esa es otra situación que puede suceder y que tenemos que verificar. Otro síntoma que podemos ver acá muchas veces es que la pérdida se queda estancada. Idealmente, cuando avanzan las iteraciones, se tienen que ir reduciendo. Obviamente en algún punto la pérdida se tiene que estabilizar en algún valor, pero ese valor tiene que ser relativamente pequeño. Recuerden que les decía al comienzo, la idea es que lo que sucede es que la pérdida no va a ser exactamente igual a 0 porque no hay un modelo que genere predicciones perfectas, ideales, pero sí tiene que ser lo más cercano a 0. Eso va a depender en últimas del modelo y de los datos que estemos usando, pero tiene que ser relativamente pequeña esa pérdida. Cuando digo que se queda estancada es que, por ejemplo, comienza en 100 y llega a un valor de 70 y se queda ahí en ese valor, no se reduce o no va más allá de ese valor, a pesar de que avanzan las iteraciones. Eso es lo que puede estar sucediendo. Entonces acá vamos a simular esa situación. Voy a crear el set de datos
nuevamente similar al de los casos anteriores. Voy a crear acá una pequeña red neuronal diferente, ligeramente diferente a las anteriores. Entonces va a tener la entrada, una primera capa con 10 neuronas, una segunda capa con 10 neuronas y una salida con una sola neurona, es decir, le estoy agregando una segunda capa oculta. Voy a compilar el modelo con una tasa de aprendizaje de 0,1 con el optimizador gradiente descendente. Hago el entrenamiento, voy a generar acá 500 iteraciones, esto es Y mayúscula, lo veníamos llamando Y mayúscula, 500 iteraciones, y vamos a ver qué es lo que ocurre con la pérdida. Observen ustedes acá que a medida que avanzan las iteraciones, los valores son prácticamente los mismos. La pérdida se queda entre 72, 73, 74, no se reduce. Avanzan las iteraciones y prácticamente no se reduce ese valor de la pérdida. Completamos las 500 iteraciones y la pérdida está ahí estancada en ese valor. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Puede darse la situación de que la tasa de aprendizaje sea muy pequeña. Ahí podemos tener algo que se conocen como los gradientes que se desvanecen, que es totalmente opuesto a lo que mencionábamos antes de los gradientes que explotan. Cuando los gradientes se desvanecen, quiere decir que en ese proceso de entrenamiento, el gradiente descendente está calculando unas variaciones, unos gradientes, pero son tan pequeños esos valores que al ser pequeños, cuando queremos actualizar el parámetro, le vamos a agregar un valor muy pequeño y por tanto el cambio del parámetro del modelo no es significativo y por tanto esa pérdida tampoco cambia en cada una de las iteraciones. Eso se conoce como gradientes que desvanecen. Entonces, una posible solución en este caso, cuando se estanca ese aprendizaje, es modificar la tasa de aprendizaje, hacerla un poco más grande. Entonces, miremos por ejemplo acá, en este caso teníamos una tasa de aprendizaje de 0,1. Subamos por ejemplo la tasa de aprendizaje a 0,5. Ejecutamos el entrenamiento e intentamos ver si esa puede ser una solución. Acá vemos que definitivamente en este caso no es la solución. Obviamente podríamos empezar a probar con diferentes valores de esa tasa de aprendizaje, pero acá comenzamos a ver que empieza a oscilar ese valor como entre 80, 90 y 100, pero no cambia. Entonces puede ser que esa tasa de aprendizaje no sea una solución. La otra alternativa o la otra explicación que podemos tener en ese caso es que el optimizador se queda, digamos, atrapado en un mínimo local. Entonces, ¿cuál es la idea del entrenamiento? La idea del entrenamiento es que yo tengo que minimizar una pérdida, que en este caso es el error cuadrático medio. Pero como los datos tienen algún grado de aleatoriedad, no solo los datos que yo creé acá, sino los datos que usamos en la práctica casi siempre, tienen algo de ruido. Esa curva ideal, digamos, que queremos minimizar, debería tener como un mínimo en algún punto, pero ese mínimo realmente no es el único mínimo presente en esa función. Esa función va a tener oscilaciones y va a tener otros mínimos en el camino. Entonces puede ser que el gradiente descendente cayó en un mínimo, eso se llama mínimo local, y de ahí no pudo salir. Entonces se queda oscilando en esos valores muy pequeños, pero se estanca el valor de la pérdida ahí porque el algoritmo de optimización no tiene la capacidad de escapar de ese mínimo local y buscar el mínimo absoluto. Ahí eso lo que me está diciendo es que deberíamos buscar otro tipo de optimizador. Entonces, por ejemplo, si acá en lugar del gradiente descendente le presento el algoritmo Adam, en este caso vemos que Adam sí logra empezar a minimizar esa pérdida. Va a requerir un cierto número de iteraciones. Al comienzo fíjense que la pérdida era mucho más grande, era del orden de 200 aproximadamente, y ya en un punto, es decir, acá tiende a quedarse estancada, pero en un punto tiene el momentum suficiente para escapar de ese mínimo local y logra minimizar esa pérdida, ya llegando pues a un valor relativamente pequeño. Entonces ahí también puede ser tema del optimizador que estemos usando. Esa es otra situación que se puede dar. Un quinto síntoma es que la pérdida nuevamente, a pesar de que verificamos todo lo anterior, nuevamente comienza a crecer y se sale de control. Simulemos esa situación acá. Entonces vamos a crear un set de datos, también una relación lineal, pero acá voy a crear una red neuronal intencionalmente con muchas capas. Voy a agregarle entonces la capa de entrada, una capa de 10 neuronas, pero intencionalmente le voy a agregar acá con este for. Lo que voy a hacer es agregarle 50 capas ocultas, es decir, voy a hacer la red neuronal muy profunda y cada capa oculta, cada una de esas 50 capas ocultas va a tener 50 neuronas. Entonces voy a hacer una red extremadamente grande, que es mucho más grande de lo que se requiere para este tipo de problema, pero es para intencionalmente mostrarles qué es lo que va a suceder en este caso. Entonces tengo una red neuronal muy profunda, defino la tasa de aprendizaje, compilo el modelo, comienzo a entrenarlo y vuelve a aparecer este problema de que la pérdida
is not a number, la pérdida es extremadamente grande. Ahí, ¿qué es lo que puede estar sucediendo si ya verificamos las situaciones anteriores? Entonces, acá el problema que podemos estar teniendo es que los gradientes explotan. Es decir, como tengo tantas capas ocultas, por cada capa oculta se van a calcular esos gradientes, se van a ajustar esos parámetros. Si uno de esos gradientes es relativamente grande, cuando pasa a la siguiente capa oculta se va a hacer más grande y cuando pasa a la siguiente se va a hacer más grande. Y digamos que el hecho de tener muchas capas ocultas va a amplificar ese problema. Es decir, por más que en la primera capa ese gradiente sea relativamente pequeño, se va a amplificar por tener tantas capas ocultas y por tanto van a explotar los gradientes y por tanto vamos a tener entonces ese problema de la pérdida que tiende a infinito. Así que una solución sería, por ejemplo, reducir el número de capas ocultas. Esto no siempre es posible porque muchas veces para ciertos problemas, entre más capas ocultas tengamos, mejor son las predicciones que genera el modelo, pero si podemos hacerlo, esa sería una alternativa. Entonces acá, por ejemplo, voy a cambiar este número de capas ocultas de 50, voy a pasarlo a una sola y voy a intentar hacer el entrenamiento e inmediatamente ya acá vemos que tenemos valores más pequeños. Obviamente todavía no se estabiliza la pérdida, pero ya el problema de que la pérdida tiende a infinito desaparece. Entonces esa podría ser una solución. En todo caso, si no es posible, exploremos otras alternativas. Otra alternativa es la que vimos ya anteriormente, que es que la tasa de aprendizaje es muy alta. Cuando la tasa de aprendizaje es alta y tenemos una red neuronal profunda, el problema se amplifica y podemos tener riesgo de esos gradientes que explotan. Entonces podemos reducir, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, llevémosla a 0.1. A ver qué sucede, y acá ya vemos que con esa reducción todavía no se estabiliza la pérdida, pero ya no tenemos ese problema. Entonces podríamos jugar un poco con esa tasa de aprendizaje. Y la otra solución también que la hemos usado anteriormente es, por ejemplo, entonces cambiar acá el optimizador y poner un optimizador que tenga una tasa de aprendizaje dinámica. Ejecutemos esto con Adam, a ver qué es lo que sucede. Y acá vemos que efectivamente Adam, junto con la tasa de aprendizaje que definimos anteriormente, pues ya logra mejorar ese comportamiento durante el entrenamiento. Entonces fíjense que muchas veces la tasa de aprendizaje y el optimizador son como las soluciones que debemos buscar, pero los problemas asociados son diferentes en cada uno de los casos, pero son alternativas que podemos considerar. Y vamos acá a la séptima y última situación que puede suceder, el síntoma 6, que es que la pérdida oscila y no se estabiliza, es decir, va de un mínimo a un máximo, de un mínimo a un máximo, pero nunca se reduce, se mantiene como en esas oscilaciones, no se logra minimizar. Entonces acá hagamos lo siguiente, vamos a crear nuestro set de datos, vamos a crear una sencilla red neuronal con 10 neuronas, agregamos la tasa de aprendizaje, compilamos el modelo, ejecutamos esto, el entrenamiento, y acá vemos la tendencia, vemos que por ejemplo pasa de 1.6 a 2.8, de 2.8 a 0.71, de ahí a 0.61, pero acá vuelve a subir a 1.06, baja a 0.5, sube a 0.75, sube a 0.92, sube a 1.35, baja a 0.36, es decir, está oscilando, pero no se está reduciendo de forma adecuada, de forma, digamos, ideal. Entonces acá pueden estar dándose varias situaciones. De nuevo puede ser un problema con la tasa de aprendizaje, que es muy alta, entonces la solución en este caso sería reducir la tasa de aprendizaje. Hagamos eso acá, entonces estoy reproduciendo el mismo código del caso anterior, pero estoy usando una tasa de aprendizaje de 0.1. Ya con eso logramos que se reduzca la pérdida. Acá sigue teniendo algo de oscilaciones, pero ya el comportamiento es menos marcado que en el caso anterior. Entonces la tasa de aprendizaje es un elemento súper importante en el entrenamiento. Hay que saber escogerla adecuadamente siempre y cuando usemos el gradiente descendente, porque en otros métodos como Adam hay otro que se conoce como RMS-Prop, esa tasa de aprendizaje es dinámica. Otra alternativa, si esto no funciona, es usar lo que se conoce como Batch Normalization. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Yo puedo tener escalados correctamente los datos, puedo tener una tasa de aprendizaje adecuada, puedo estar usando un optimizador adecuado como por ejemplo Adam, pero a pesar de eso se tienen las oscilaciones. Ahí que lo que puede estar ocurriendo, que entre una capa y otra de las redes generan unas salidas numéricas que se llaman activaciones. De eso también hablo cuando hablo de las redes neuronales, en el video que les dejo por acá enlazado. Y entonces esos valores
están en una escala demasiado grande. Y esa escala grande pues hace que la pérdida no se estabilice y esté oscilando entre un valor y otro. Entonces acá se puede usar una técnica que se conoce como batch normalization, que lo que hace es básicamente lo que hicimos con la estandarización de los datos hace unos ejemplos atrás, que consiste básicamente en tomar esas salidas de las neuronas, restarle a esas salidas el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Eso se conoce como estandarización. Y ese proceso se hace pero internamente a la salida de cada neurona. Eso se conoce como batch normalization y eso permite mantener en un rango relativamente pequeño los valores de esas activaciones y evita precisamente este tipo de oscilaciones. Entonces acá voy a crear el set de datos, voy a crear la red neuronal, pero acá la diferencia importante es que le estoy agregando una capa en la línea 8 que se llama Batch Normalization. Este módulo lo cargué anteriormente al comienzo del video y con este Normalization ya luego no cambio nada más, ejecuto el entrenamiento y ya puedo lograr precisamente que funcione mejor ese entrenamiento. Entonces es otra alternativa y otra alternativa a ese Batch Normalization es lo que se conoce como el recorte de los gradientes. Volvemos a hablar de los gradientes. Lo que puede estar sucediendo acá en estas oscilaciones es que esos gradientes a veces son muy grandes o muy pequeños y eso genera esas oscilaciones. Entonces lo que podemos hacer es limitar el rango de valores al que pueden llegar esos gradientes. Entonces si sobrepasan ese rango de valores, los recortamos y ajustamos ese valor a la fuerza, digámoslo así, a ese límite de valores que nosotros especifiquemos. Eso se conoce como gradient clipping y esa es otra manera de abordar ese problema. Entonces veamos cómo hacerlo. Acá creamos los datasets nuevamente en este punto. Creamos el modelo. Acá ya no estoy usando Batch Normalization, pero al momento de crear el modelo, por ejemplo, en esta capa, en esta segunda capa de 10 neuronas, le digo Kernel Constraint y le digo Max Norm. Este módulo Max Norm lo cargué al comienzo del video y le digo 1.0. Eso lo que me está diciendo es que la magnitud de esos gradientes no puede sobrepasar el valor de 1. La magnitud, es decir, pueden ser positivos o negativos, pero su magnitud no puede sobrepasar ese valor de 1. Si lo sobrepasa, inmediatamente a la salida de esta capa se recortan esos valores para garantizar que la magnitud quede en 1, que no haya oscilaciones en esos gradientes. Y con esto, si ejecutamos el entrenamiento, también podemos lograr tener una reducción de esa pérdida de manera progresiva. Entonces son alternativas que podemos considerar y ya con esto tenemos como los principales síntomas que podemos encontrar en ese entrenamiento y las alternativas de solución que generalmente funcionan en la mayoría de los casos. Muy bien, acabamos de ver lo que considero son los principales inconvenientes que más comúnmente nos podemos encontrar durante el entrenamiento de un modelo de Deep Learning y acabamos de ver algunas de las principales técnicas que nos permiten resolver esos problemas para lograr llevar a cabo el entrenamiento de forma adecuada. En esencia, la idea de un buen entrenamiento de uno de estos modelos consiste en lograr que la pérdida se reduzca progresivamente a medida que avanza el entrenamiento y que al final llegue al valor más pequeño posible. Pero como acabamos de ver en este tutorial, en ocasiones ese comportamiento ideal no se da y podemos tener, por ejemplo, pérdidas que se comienzan a incrementar o que incluso tienden a infinito o que se estancan en un valor determinado o que oscilan y nunca se estabilizan. En todas estas situaciones esto es un síntoma de que o no hemos preparado correctamente los datos antes de llevarlos al modelo durante el entrenamiento o que no hemos seleccionado adecuadamente elementos como por ejemplo la tasa de aprendizaje o el optimizador que usaremos durante el entrenamiento o incluso es posible que tengamos que usar técnicas como la normalización por lotes o el recorte de gradientes que al final nos van a permitir lograr un buen entrenamiento del modelo. En últimas, la idea de todo esto es que en el fondo no nos podemos limitar simplemente a aprender a programar estos algoritmos de entrenamiento y a crear el código para construir estos modelos de Deep Learning, sino que tenemos que entender a fondo qué es lo que está sucediendo y cómo son entrenados estos diferentes modelos para que cuando encontremos estos inconvenientes sepamos usar diferentes alternativas para poder lograr ese entrenamiento que estamos buscando. Como de costumbre, recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial me la pueden dejar abajo en los comentarios del video y si les gustó el video no olviden compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.